Me dejé un vaso con agua, ¿me lo pueden traer? Gracias. Muchas gracias. Hoy llegamos a la bienaventuranza número 7. Mateo 5, 9. Dice la Biblia, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y fui al diccionario, gracias, fui al diccionario a mirar esta palabra y quiere decir poner paz entre enemistados. Así que es uno que no está ni de un bando ni de otro, es como un mediador. Establecer la paz donde hay guerra. Debemos recordar una vez más que las características que estamos estudiando solo son para creyentes. ¿Y qué quiero decir cuando digo, quizás usted está por primera vez y pregunta qué está diciendo esta mujer? Bueno, son aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Son aquellos que han visto, como dice la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Son aquellos que en un momento de su vida se han dado cuenta que iban al infierno, se han dado cuenta que Cristo había muerto por ellos, había tomado sus pecados allí en la cruz, y como yo y como muchas de nosotros, confesamos a Dios que somos pecadores, confesamos que no podemos ir al cielo por nuestros propios medios, y creímos que en una oración pusimos nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Esa es la primera bienaventuranza. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran. Y díganme si no es cierto, ¿acaso en el momento de la conversión no hemos llorado todas? Al reconocer nuestra miseria, nuestra bajeza, y al reconocer que tenemos una salida y que Dios abrió sus brazos en el momento de nuestra confesión, creyendo en Cristo como nuestro Salvador personal. Después siguen los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es otra característica. El Señor le estaba diciendo a los discípulos, recordemos primero que el Señor enseña las bienaventuranzas en su primer año de ministerio público. Él vivió 30 años sujeto a sus padres y por 3 años tiene un ministerio público. Y él, su primer año, su ministerio fue en Galilea. Y que las multitudes lo seguían. ¿Por qué lo seguían? Sanidad, por la comida. Y él iba a hablar algo que la multitud no iba a entender. Y sus discípulos vienen. Pero ellos habrán oído, como mucha gente oye el evangelio y se va como vino. Pero los discípulos sí sabían lo que estaban oyendo. El Señor le está diciendo cómo tenían que vivir su vida. Y nos dice a nosotros cómo tenemos que vivir nuestra vida. Y una de las características que tenemos que ser mansos. La otra característica que sigue dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Yo di esa clase. Son aquellos que viven justamente como vivió Cristo en la tierra. El Señor siempre fue justo. Si leemos los evangelios, Él actuó siempre justamente. Luego sigue, así que ser justo es vivir como Cristo vivió. Y no vamos a cometer errores y no vamos a ser injustas. ¿Qué vemos en el mundo? Injusticias. Después siguen los misericordiosos. Tenemos que ser misericordiosos entre nosotros y con los que no conocen a Cristo. Falta misericordia en el mundo. Se cometen cosas horrendas porque no hay misericordia. El que no es cristiano, el que no tiene a Cristo en su vida, no puede ser misericordioso. Siguen los de limpio corazón. Esta bienaventuranza, cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestros pecados pasados, presentes y futuros, el juez, Dios, los declaró cubiertos por la sangre de Cristo. Ahora pasamos a ser hechos hijos de Dios, pero como hijos a veces cometemos cosas mal, porque en nuestra carne enseña el libro de Romanos que no hemos sido redimidos, estamos redimidos en el Espíritu. Y díganme ustedes, cuando nos pasa algo con ser, yo me doy cuenta de eso en mi vida, cuando llego a un stop, nadie me quiere dar el paso,
como soy mujer, los otros se meten primero. Y yo digo, ¿y qué? ¿Porque soy mujer o porque no había un policía? Actúo primero en la carne. Y después digo, Señor, perdóname. Actuamos en la carne. Y necesitamos constantemente pedirle a Dios que mantenga nuestro corazón limpio. Esa es otra característica que Dios, el Señor Jesucristo, enseñó. O sea, tener cuentas cortas con Dios. A mí me gusta cuando empiezo a orar, a mí me gusta alabar a Dios y después decirle, Señor, Padre, cubre las faltas. Y le digo las cosas, no que hice mal, cúbrelas. Señor, perdóname, porque qué bueno que el Espíritu me dice y te dice a ti lo que está mal. Entonces confesamos. Ahora, una vez me preguntaron, entonces, si yo me recibo a Cristo y hago algo, ¿Dios no me deja entrar al cielo? ¿Dios te deja entrar al cielo si te mueres sin confesar algo? ¿Sí o no? Sí, porque Cristo murió por todos tus pecados. Si no, nadie iría al cielo. Alguien de que está aquí, que tiene a Cristo en su vida y nunca pecó después de la salvación, levante la mano y venga a enseñar. ¿Hay alguien? No, no hay. Y por eso es que tenemos que tener cuentas cortas con Dios. Quizás antes hacíamos algo y no nos molestaba, pero después el Espíritu nos dice, eso está mal. Porque en el momento de la salvación el Espíritu entra en nuestras vidas. Ahora llegamos a bienaventurados los pacificadores. Ojalá que estemos practicando esta bienaventuranza. Los judíos, cuando estaban escuchando al Señor hablando, ellos esperaban a un Mesías que fuera militar, porque estaban bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano los tenía subyugados. Si bien es cierto que a diferencia de otros imperios, ellos dejaban practicar las creencias de la gente, no les prohibían. Otros han sido más criminales y no les han permitido. Pero ellos querían ser libres. ¿Quién no quiere ser libre? Y saben, ellos querían de nuevo ser conocidos en el mundo, como en el tiempo de Salomón, que era un reino fuerte, conocido por todos lados. Pero el Señor Jesucristo le dice, ustedes no entienden. Ustedes no entienden. El reino que yo estoy predicando es espiritual. Y les dice, bienaventurados los pacificadores. Así que ellos quedaban fríos. No iban a ser liberados. El Señor no vino como un rey, como un capitán, a guerrear contra los romanos. Él vino para señalarle al mundo el pecado, porque sin Cristo estamos en guerra con Dios. Estamos en guerra con Dios. Y el primer punto, ese es como una introducción. El mayor pacificador es nuestro Señor Jesucristo. Él hace la paz entre el hombre y Dios en base a su sacrificio en la cruz. Aquí tenemos a Dios, a Cristo en la cruz y nosotros pecadores. Hay un intermediario, porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y su sacrificio en la cruz da a los hombres, cuando nosotros les recibimos, una correcta relación con Dios. Así que terminamos la guerra contra Dios. Porque mire, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios ha puesto la ley moral en el corazón de todos. Y usted me puede decir, los criminales también sí. Porque, ¿saben? Los ladrones no le vienen a avisar que van a robar. Los crímenes los hacen a escondidas. Si a ustedes les gustan los programas de policía, cómo resuelven casos, los crímenes, los raptos, todas esas cosas, todo se hace a oscuras. ¿Por qué? Porque saben que están haciendo mal. Saben que están haciendo mal. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos dando el mayor mensaje pacificador que este mundo necesita. Eso no lo pongo en duda, porque alguien me dijo
que había tomado mal el tema. Yo no pongo en duda que es el mayor mensaje pacificador, pero también esta bienaventuranza es para que la vivamos nosotros predicando y haciendo paz cuando hay problemas. Como ser un cristiano como pacificador siempre va a buscar soluciones, va a suavizar las tensiones, va a calmar los ánimos. Es aquel que en una reunión de líderes en la iglesia conserva la calma, escucha a todos, aquieta la turbulencia. Fijémonos, un pacificador es manso, es misericordioso, porque tiene misericordia de las dos partes. Y tiene un corazón puro. Y nos damos cuenta que todas las bienaventuranzas son como una cadena, se van ligando una con otra. Un pacificador es un intermediario. Yo no sé si ustedes han estado alguna vez en algún problema y ha venido una persona neutral. Ha habido dos partes en problemas y viene una persona neutral que es el pacificador. Y como cristianos tenemos que ser pacificadores cuando nos damos cuenta que hay problemas. El segundo punto, ¿por qué son bienaventurados los pacificadores? La respuesta es porque son distintos, somos distintos a todo el mundo. Y la diferencia es porque dice la bienaventuranza que somos hijos de Dios. ¿Por qué hay guerras en el mundo? Las Naciones Unidas han fracasado en mantener la paz. Yo estaba pensando hoy, cuando estaba repasando la clase, si el edificio de las Naciones Unidas se alquilara para oficinas y con todo ese dinero se lo dieran a los chicos pobres del mundo, daría más resultado porque no hacen nada. Ustedes saben cómo viven todos los delegados como reyes. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo con Siria? 2 años de guerra, más de 100.000 muertos. Todo el mundo callado. Y así pasa. No sirven para nada porque no son cristianos. No pueden ser pacificadores. Ellos lo único que les gustaría ir, buenos sueldos, vivir bien en Estados Unidos. ¿Por qué las naciones se arman cada vez más? Y cuando estaba haciendo la clase, mirando las noticias, porque me gusta mirar las noticias, tengo poca entrada en la internet. Recién estuve apareciendo ahí. Estaba mirando al presidente ruso sentado con el alto mando militar en un lugar acampado y estaban pasando frente a él los más modernos y sofisticados armamentos de guerra. Se habla de paz, pero se arman. Y Estados Unidos también tiene armas súper modernas. Cada vez se arman más. Y ¿saben? Estos hombres no pueden ser pacificadores. Es el pecado en el corazón del hombre que no les permite ser pacificadores. Miren, vamos a Génesis. Ando con Biblia nueva y me está costando bastante trabajo encontrarla, manejarla. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Y después dice que se arrepintió Dios de haber hecho el hombre en la tierra. Eso pasó antes del diluvio. ¿Se imaginan los años que han pasado? Vio Dios que el hombre... ¿Cómo pueden pacificar estos líderes si el corazón de ellos es de continuo al mal? ¿Qué es lo que hacen los líderes? Se llenan y se llenan los bolsillos, ¿no? Y la gente se hace pobre y pobre. Génesis 8:21. Dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente. Esto lo dijo después del diluvio, que quedaron solo los que estaban en el arca, Noé, su esposa, sus hijos y la esposa, y toda la humanidad desapareció. Y Dios sabía que ya el corazón del hombre, y miren, aunque no lo leamos, nosotros viendo nuestro propio corazón, sabemos que eso es una verdad. Si no fuera por el Señor Jesucristo, yo no estaría acá, ni tú estarías aquí. Y vaya a saber qué sería de nuestras vidas.
Gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién puede conocer el corazón del hombre? ¿Acaso no hemos visto estas semanas pasadas este hombre que raptó a una niña de 16 años y mató a la madre y al hijo, lo quemó? Y los vecinos y la gente que lo conocía estaban en shock porque dicen que no podían entender, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Por eso el hombre cuando decimos hombre, hablamos de la mujer también. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas si no queremos ir derecho al infierno. Lo que produce el pecado en el corazón es codicia, es egocentrismo, egoísmo, avaricia. Estos líderes son y nosotros, amadores de sí mismos, vanagloriosos. Hombres así no pueden ser pacificadores. Y si miramos la historia para atrás y vemos en Rusia con Stalin, a Hitler, a Mussolini, y si vamos un poco más cerca a Chávez de todos estos que ha habido, eran pacificadores, están descritos con estas palabras, porque en el corazón hay pecado. Un pacificador es totalmente diferente porque es hijo de Dios. ¿Qué le espera al mundo con líderes así? Más guerra. Y lo lamento decirlo porque a mí tampoco la guerra no me gusta. Más guerras con líderes como tenemos ahora. Y si alguien en los países quiere hablar de Dios, ¿qué pasa? Los ridiculizan. Y es mejor que empecemos a orar, porque no sabemos qué va a pasar acá. No sabemos qué va a pasar acá. Ayer le pregunté a mi hija, que tiene la chica en una escuela privada, y también la ley que firmó el gobernador de que los varones, si se sienten mujer, pueden entrar al baño, ¿va para ustedes? No, me dice, todavía no. Ellos no pueden, todavía no pueden. Pero, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? En vez de traer paz, este hombre que está trayendo discordia. Tercer punto, lo que el mundo necesita son más pacificadores. ¿Cómo es un pacificador? No quiere decir que con tal de mantener la paz y evitar problemas, estar de acuerdo con todo. Ese es un comodín, ¿no? El que quiere estar bien con todos los bandos. Un pacificador no es pendenciero porque no es propenso a las peleas. Es una persona de aspecto pasivo y en forma activa busca la paz. Pero nosotros como cristianos tenemos que ser pasivos y buscar la paz. Pero cuando en nombre de Cristo y cuando la santa palabra de Dios se le quiere hacer decir lo que nos dice, entonces ahí tenemos que ser firmes. Y que nos acusen de qué sé yo, a mí me acusaron de peleonera hace 2 semanas atrás, porque los testigos de Jehová saben que yo siempre no los dejo hablar, pero siguen viniendo. Y no les convino convenir un team que al rato me cae otro team. Había discutido duro y parejo y no los dejé hablar. Me llega otro team, bien bravo, y cuando yo lo vi bravo me puse más brava, ¿no? No, hermanas, no abran la puerta, no creen nada de lo que dice la Biblia. Hasta, ¿saben qué me dijo? Le dije, yo cuando me muero me voy al cielo. Mi cuerpo en la tierra y yo me voy al cielo. ¿Y vos a dónde te vas? Yo me voy a la tumba y esperando la resurrección. ¿Y tu alma? Conmigo en la tumba. Le digo, ¿sabe qué? La Biblia me dice, la Biblia no dice eso. Y sabe que ya hablamos bastante afuera. Porque dicen que yo entendía mal el hebreo. Porque de ahí se agarran. Entonces, como mi yerno es profesor de teología, salió a hablar con ellos. Y le dijeron que yo no los dejé hablar. Ya, si yo no los llamé a mi casa, ellos vinieron. Y les prediqué el evangelio. Y todo lo que dicen ellos no es bíblico. Nada, no tienen nada de Biblia, nada. Entonces ahí sí me puse brava. Y después le pedí perdón al Señor. Pero
Cuando es de defender la verdad, hermanas, tenemos que ser firmes. Y con los homosexuales y con todas estas cosas, no hay que callarse. Tenemos que ser firmes. Porque le dije, y un muchacho me miró como cordero degollado, porque un americano me miró tan triste, pobrecito. A lo mejor habrá estado poniendo en duda lo que cree, no sé, pero yo le digo a mi yerno, pero tienen que escuchar de Cristo. Y sí, y él también entró bien triste porque no quieren escuchar. Ellos quieren hablar y no quieren escuchar, pero como uno no los llama. Entonces ahí tenemos que ser firmes. Ahí sí tenemos que ser firmes. No tenemos que dejar que hagan decir a la Biblia lo que la Biblia nos dice. Bueno, me fui del tema. Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. La paz y la santidad son cualidades que todo creyente debe mostrar. Quiere decir, el santo, ¿qué quiere decir? Estar separado de todo pecado. No se contenta un pacificador si hay problemas y deja las cosas como están. Trabaja con los grupos para ver cómo va a solucionar los problemas. No solo una persona así, pacificadora, no causa problemas, sino trabaja para crear la paz. Para hacer ese trabajo se necesita un corazón limpio y puro. Solo los del limpio corazón pueden ser pacificadores, porque vimos que una persona que no conoce a Cristo no puede ser pacificadora. Nunca puede ser pacificador. Cuarto, un pacificador tiene la idea correcta de él mismo, de uno mismo. Se ve pobre en espíritu, se recuerda el día que recibió a Cristo, ha llorado por sus pecados y llora por sus pecados. Porque díganme, cuando nos damos, ¿cuántas veces tenemos que llorar amargamente? Porque hemos pecado y hemos ofendido a Dios. Ha llegado a la conclusión que tiene que ser manso, que tiene que ser justo, que tiene que ser misericordioso y que tiene que tener un corazón limpio. Haciendo confesión de pecados, como dice 1 Juan, y dije antes, tener cuenta 1 Juan 1:9. Un pacificador se da cuenta que el que no es creyente está bajo el control de Satanás. A mucha gente no le gusta decir eso, escuchar que el que no tiene a Cristo en su vida. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, porque no nos pueden gustar muchas cosas, pero vamos a ver qué dice, no solo la Biblia, sino el propio Señor Jesucristo en Juan 8:44. Juan 8:44. Se pegan las hojas. Esta es la Biblia comentada por John MacArthur. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Así que si tú estás acá, no quiero ofender a nadie, pero si tú estás aquí sin Cristo, la Biblia dice, o sos hija de Dios o sos hija del diablo. La gente dice, todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios, pero están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. ¿Que nosotros somos hijos de Dios porque somos mejores? No. Yo me convertí porque yo sabía que me iba derechito al infierno. Yo sentía las llamas del infierno. Así que buenita no era, ¿no? Buenita no era. Es así, hermanas. Estas personas están dominadas, el hijo del diablo está dominado por el yo. Están esclavizadas. Y tenemos que tener compasión de ellos y ver a la gente y tratar de hacer la paz con ellos. Y la mejor forma de hacer la paz con ellos es llevándoles las buenas nuevas del Evangelio. Esto te puede pasar quizás a ti en el trabajo, con los vecinos, en el mundo. Tú te das cuenta que actúan igual que el diablo, y tu deber es tener misericordia, tener amor y compasión y llevarle el Evangelio, y es mi deber. ¿Y qué? De los creyentes.
Vamos a entrar al último punto. Bueno, hay creyentes que no han madurado en la fe. Acuérdense, cuando yo cuido niños y cuando son chiquititos solamente toman leche, acá hay un bebé. La mamá no le puede dar, qué sé yo, un pedazo de carne, qué sé yo, un choripán, a veces un chorizo, nada de esas cosas. Toma leche. Bueno, cuando yo recibí a Cristo, cuando tú recibiste a Cristo, eras salva, pero tuviste que empezar a ¿qué? Y cuando uno va creciendo, va cometiendo errores, ¿no? Entonces, los más maduros en la fe los tienen que ayudar a crecer en la fe. Ahora, quizás hay alguien aquí que no va a estar de acuerdo conmigo, pero lo siento mucho. Pero vamos a ir al libro de Filemón. Es el último punto y vamos a usar a Filemón. Es un libro que me encanta, este libro. Y casi nunca se habla de este libro. Bueno, acá yo quiero hablar de Pablo, porque para mí esta carta es una carta personal que Pablo le escribe a Filemón. No es una carta para arreglar problemas de doctrina, como puede ser Gálatas, como puede ser Corintios, otras cartas. Acá había un problema y la única teología que hay es que se habla del perdón. Y me dirán ustedes que tiene que ver perdón con ser pacificador. Bueno, lo primero que notamos en la carta de Filemón, Pablo empieza diciendo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Fíjense, es la única carta que Pablo empieza así. Busquen todas las cartas, en ninguna carta él se presenta así. Él se presenta como prisionero. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue el más grande después del Señor Jesucristo. Él escribió 13 epístolas y la doctrina que él enseñó la recibió directamente del cielo. Vamos a 2 Corintios, para que veamos cómo él, siendo un hombre, yo no sé si tú y yo hubiéramos sido como Pablo. Andaríamos quizá con guardaespaldas, no sé, ¿no? Pero él no, él estaba en la cárcel. Miren qué dice 2 Corintios 12. Dice Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, desde que él se convirtió. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Hay 3 cielos. El tercer cielo es el lugar que vive Dios y el paraíso. El segundo cielo es donde están los astros, cuando vemos la luna, las estrellas y todos los astros. Y el primer cielo es a donde vuelan los pájaros. Pablo subió al tercer cielo. Y allí dice que no puede expresar, que el hombre no puede expresar lo que oyó. Y empieza esta epístola que había que arreglar un problema acá. Capaz que yo hubiera dicho, yo subí arriba al cielo y vos me vas a tener que escuchar y bla, 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 como prisionero de Jesucristo. Y yo veo que una persona que quiere ser mediadora, ¿no?, en problemas, no tiene que ser orgulloso. Porque si hay un conflicto y viene uno a querer arreglar problemas y es orgulloso, el corazón de los demás, ¿qué va a pasar? Se va a cerrar. Él nunca hizo hincapié, si ustedes leen la Biblia, él nunca hizo hincapié en esto. Él predicó a Cristo y murió por él. Él murió por Cristo. El propósito que Pablo escribe en esta carta, el propósito era que estaba Filemón, un hombre parece rico, que tenía esclavos, no se sabe si uno o varios, porque no dice la carta. Tenía un esclavo Onésimo, y este Onésimo, y vamos a leer la carta y vamos a ver qué hizo. Y Pablo tenía que arreglar
este problema. Y vamos a ver qué pasó con Onésimo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Miren cómo la empieza hablando. Al amado Filemón, colaborador nuestro. Era uno que trabajaba, ayudaba a Pablo. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y voy a seguir leyendo a medida que hablemos de los versículos. Pablo viene presentándose en forma bien humilde y empieza a resaltarle las cosas buenas que tenía. Le dice que Pablo amaba a Filemón. Se cree, por lo que vamos a seguir mirando, que Filemón tenía este hombre, Onésimo, este esclavo. Otra cosa interesante que leí de los esclavos, en ese tiempo todo el mundo tenía esclavos. Miren qué lindo sería vivir ahora así, ¿no? No haríamos nada. Dicen que, yo no lo sé, yo los leí, no sé Esther si vos estás de acuerdo. Dicen que eran médicos, tocaban instrumentos, eran artistas, porque la gente no hacía nada, lo hacían todos los esclavos. Así que miren cómo era el asunto. Pero también había patrones buenos, pero había patrones atorrantes, no sinvergüenza. El esclavo que huía de su amo, y si el amo lo encontraba, la ley romana decía que lo tenía que matar. Si él quería, ahora si él quería perdonarle era otra cosa, pero si él quería lo podía matar. Así que huir no era una cosa fácil, ¿no? Se cree que Filemón, de acuerdo a Hechos 19:10 y el versículo 19 que vamos a leer, había recibido a Cristo en un viaje misionero de Pablo por esa parte de Colosas. Y este hombre, como vimos, tenía una iglesia en su casa. En ese tiempo las iglesias estaban en las casas. La Biblia acá no lo dice, pero es muy posible que Apia era su esposa y el colaborador Jesucristo y Arquipo se cree que era el hijo. Y este Arquipo también era un hombre que trabajaba con Pablo, pero a veces un poco cumplidor. Porque Colosenses 4:17, cuando Pablo escribe la carta, le dice, decid a Arquipo que cumple el ministerio que recibiste del Señor. Y se cree que tenía unos 40 años más o menos, era un hombre joven. Bueno, esas son suposiciones, porque la Biblia nos dice que Apia era la esposa, es suposiciones. Yo digo lo que dice la Biblia. Miremos cómo Pablo trabaja como pacificador. Solo aquí se presenta como prisionero, no hace ningún alarde de su persona, no se presenta como apóstol, le escribe de la prisión en Roma, estaba preso. Dice al amado Filemón, y le dice colaborador. Fijemos que la súplica que iba a ser en base al amor. Este colaborador, Filemón, estaba unido a Pablo por la causa de Cristo. ¿Saben? Para ser pacificador no hay que ponerse encima de la persona. Si usted alguna vez tiene que estar entre medio de dos personas o dos grupos, nunca se ponga arriba. Nunca. Él no se puso arriba. Pablo no se pone arriba. Vamos del 4:7. Dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Tenemos que aprender de Pablo. Oraba por la gente. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y le dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo resalta la vida cristiana de Filemón. Y esto era una continua causa de Pablo de dar gracias por Filemón. Este era un hombre modelo. Filemón era un hombre modelo delante del Señor y de los hermanos. Y el verdadero amor, hermanas, después se demuestra en acciones. Porque fíjense que dice, porque oigo de la fe y el amor que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos.
Quizás este hombre, cuando había necesidad, metía su mano y ayudaba de distintas, porque podemos decir por alguien, estoy orando por vos, y sabemos que está en necesidad, y no compadecerse. Yo lo miro a Filemón como un modelo de creyente. Pablo ora para que la participación de tu fe, o también puede ver, aquí puede entrar la palabra comunión de tu fe, sea eficaz. Es mucho más que un simple disfrute de compañía entre creyentes. Es lindo estar juntos y disfrutamos. Pensamos lo mismo. Es hermoso estar entre los que hemos cantado, hemos escuchado música tan bonita. Un disfrute entre la compañía de los creyentes, pero tenía que estar listo. Filemón tenía que estar listo porque Pablo le iba a suplicar por Onésimo. Y empieza a tocarles las fibras del corazón. Le dice tu amor, le dice tu fe, cómo tú ayudas. Y Pablo le hace ver, me imagino cuando lee Filemón la carta, empezó a tocar las fibras de su corazón. Pablo le dice, te tengo en mis prisiones, me gozo y me aliento, que por medio de Filemón los santos fueran confortados. No lo adula, le dice la verdad. Le dice la verdad, porque dice oigo. Quiere decir que cuando la gente venía de Colosas a donde estaba, bueno, en este momento él estaba en Roma, había 2.500 kilómetros de distancia, pero le decían, ¿sabe qué? Probablemente en la iglesia que Filemón tiene en su casa, hay que ver a este hombre cómo es con la gente. Y él se gozaba, se gozaba. Ahora, ¿se imaginan a Filemón leyendo la carta? Que fue traído por Onésimo, el mismo Onésimo, la trajo la carta con Tíquico, otro colaborador de Pablo. Se cree que para un esclavo andar solo era peligroso y Pablo lo manda con Arquipo. Y si Pablo no hubiera estado en la cárcel, yo no tengo la menor duda que lo hubiera acompañado. Filemón tenía todo el derecho de castigar a Onésimo, pero se ve ante la responsabilidad de actuar como creyente. Después del fundamento de los versículos anteriores, Pablo le dice, porque tengo mucha libertad para decirte lo que te conviene hacer. Pero le dice, te ruego. Él tenía libertad para decirle, ¿sabe qué? Te mando a Onésimo, te robó, pero ahora recíbelo. No, ruega, ruega. Qué interesante es ver a Pablo, no encima, sino rogando. No usó su autoridad, no lo manda. La base es el amor. Y le dice, ¿sabes qué, Filemón? Tú sabes, soy anciano, pero ahora soy prisionero de Jesucristo. Y le hace oír las cadenas, porque los presos no eran como las cárceles de acá. Acá tienen televisor, tienen para hacer gimnasia. No, estaba encadenado. Y le dice, le hace oír, soy prisionero de Jesucristo. ¿Qué sentiría usted si le llega una carta de un misionero y le dice, ¿sabe qué? Me tiene que hacer este favor. Mira, estoy en la cárcel. Ay, qué mala que soy con esto. Estoy prisionero. En el versículo 10, ahí está. En el versículo 10 le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Vuelve a usar la misma palabra, te ruego. No usó su autoridad apostólica, usa la diplomacia. La fuerza engendra fuerza. El amor siempre quebranta corazones y barreras. Es algo que nunca debemos olvidar como pacificadores. No se puede ganar a nadie por la fuerza, porque podemos estar en una reunión de, bueno, acá porque soy yo y bla, 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 y no. El amor sí va a resultar. Pablo ruega por Onésimo. Este Onésimo había recorrido 2.500 kilómetros de Colosas a Roma. No se sabe cómo llegó a la cárcel, no llegó preso, no se sabe, no dice la Biblia que fue preso, porque después volvió a Colosas, no era preso.
¿Cómo llegó a la cárcel? La Biblia no lo dice. Y Pablo le presenta el Evangelio y lo lleva a conocer a Cristo. Por eso dice, lo engendré en mis prisiones. Miren, salió de una casa donde había iglesia, recorrió 2.500 kilómetros para escuchar el Evangelio en una cárcel y convertirse. Los caminos del Señor son inescrutables, porque hubiera sido más fácil que se convirtiera ahí y no pasar todo lo que pasó. En el 11 y el 12 dicen, la cual en otro tiempo te fue inútil, pero a ti y a mí nos es útil. Te lo vuelvo a enviar, tú pues recíbelo como a mí mismo. Onésimo esta palabra quiere decir útil, pero Pablo le dice a Filemón, antes te fue inútil, pero ahora a ti y a mí me es útil. Solo la gracia de Dios puede transformar personas. Solo la gracia de Dios. Si soy salva es por pura gracia de Dios, porque lo que yo merecía, lo que Onésimo merecía, era el infierno. Miremos cómo trabaja Pablo como pacificador. Pablo envía a Onésimo y le dice, recíbelo como a mí mismo. Quiere decir, ve a Onésimo, Filemón ve a Onésimo como si yo fuera. No lo mires como esclavo. Este Onésimo ya había llegado a ser parte del mismo Pablo. Los creyentes somos miembros del mismo cuerpo. Y cuando entra un ladrón como este que le había robado, o sea lo que sea, cuando se convierte, Dios lo hace nuevo y pertenece al mismo cuerpo. Pablo deseaba tener a Onésimo con él para que le ayudara en el ministerio. Filemón, tan lejos, tantos kilómetros, no podía ayudarle. Pero Onésimo sí. Pero Pablo no quiere quedarse con nosotros. Recordemos, estaba preso y necesitaba a alguien que lo ayudara. Pablo, como pacificador, quería que fuera Filemón el que decidiera lo que iba a pasar. Y lo tenía que hacer. Filemón tenía que perdonarlo por amor al Señor, por amor a Onésimo y por amor al mismo Pablo. Pablo cree que Onésimo se apartó, se apartó, porque era de la forma que podía oír el Evangelio de una forma distinta. Dios usó, me imagino lo que habrá sufrido durante todo el viaje un esclavo, pero había una causa y era la salvación del alma de Onésimo. Filemón lo tenía que recibir no como esclavo, sino como hermano. El esclavo llega a ser un hermano, parte de la familia de Dios. No solo sería útil para Onésimo al nivel humano en el trabajo que hacía, sino para la obra del Señor. El versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, le vuelve a decir, recíbelo como a mí mismo. Le pide de nuevo le pide, recíbele como si fuera yo. Delante del Señor no hay diferencia de Pablo, de Onésimo, de nadie. En el 18 dice, y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Parece que robó algo, porque tampoco nos dice que lo que pasó. Algo sacó, no sé qué sacó, pero sacó algo de mucho valor, porque pudo andar tanto tiempo, ¿no? 2.500 kilómetros, no es como subir a un avión, así que habrá necesitado dinero. Algo sacó. Y Pablo le dice, yo te voy a pagar el daño. El pacificador debe estar dispuesto para esto también. En el 19 dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decir de que aún tú mismo te me debes también. Te me debes. Recordemos, según este versículo y una cita que di de hecho, se cree que Pablo llevó a Filemón al Señor. Así que Filemón tenía una deuda de gratitud. Pero él no quiso usar eso. No quiso usar esta deuda espiritual para que lo perdone. En el versículo 20 dice, sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Si él perdonaba a Onésimo, iba a confortar el corazón del anciano preso. Y recordemos que Pablo estaba preso, no estaba preso porque había hecho nada de robo, ni contra el gobierno, ni contra nadie, solamente por predicar el Evangelio.
el versículo 21, te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Le está diciendo que sea compasivo con Onésimo y probablemente le quiere decir que le diera también la libertad, porque había amos que le daban la libertad. Y la obediencia es costosa, ¿no? Porque si lo perdonaba, Pablo le está diciendo dale la libertad y le iba a costar. En el 25, el versículo 25 dice el último versículo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La carta termina como empezó, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta de Filemón por gracia sería tratar a Onésimo como un hermano en la fe. Un pacificador está para ayudar cuando hay un conflicto. Y yo pienso que deberíamos, está bien que esta carta se usa mucho para el perdón, porque para eso fue, perdonar. Filemón tenía que perdonar a Onésimo. Y como vimos, si quería perdonar, lo perdonaba, y si no, no. Así que Pablo no sabía cómo iba a reaccionar. Para Pablo, y por lo que vemos, era un buen creyente, pero a veces tomamos malas decisiones. Un pacificador está para ayudar cuando hay conflicto. Y yo creo que acá Pablo hace de pacificador. No la deberíamos de leer una vez al año cuando leemos la Biblia en un año, sino varias veces. Hay un hermoso ejemplo cómo actuar como pacificador. Primero, no usar el título. Soy diaconisa, soy líder y acá truenan mis chicharrones. Como pacificadora, ¿no? No tenemos que hacer que las partes se arreglen a la fuerza. Segundo, tratar de hablar al corazón de las personas. Pablo habló al corazón de Filemón. Tratarle porque todos tenemos cosas malas, pero también tenemos muchas cosas buenas. Tratar de resaltar las cosas buenas. Tercero, no obligar, no demandar, sino rogar con humildad. No hay que ser orgulloso. Cuarto, la meta es que las partes se reconcilien y se firme la paz en los corazones. Quinto, esta carta es una muestra cómo los creyentes ancianos o maduros, porque puede haber un creyente de 30 años maduro, puede ayudar a los jóvenes creyentes, seguidores de Jesús, a arreglar conflictos y problemas. Sexto, en esta carta muestra que en Cristo siempre hay lugar para una reconciliación y una segunda oportunidad. Porque Pablo quería que el creyente Onésimo tuviera la oportunidad ahora de servir en Colosas. He leído que parece que él después tuvo un alto cargo, pero la Biblia no lo dice. Y son los escritores que dicen, porque yo digo, bueno, Onésimo, habrá habido muchos Onésimos por ahí, pero creen, no sé. Pero por lo que vemos, Onésimo se convirtió de verdad, y se convirtió de verdad, el hecho es porque él quiso volver para pedir perdón. Porque también Onésimo, si quería, no venía, pero él fue. ¿Se imaginan saber que lo podían haber matado? Hubo un buen pacificador entre medios que supo hacer el trabajo. Y esta bienaventuranza nos dice que cómo tenemos que actuar como pacificadoras. Recordemos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos. Padre, ayúdanos a ser pacificadores, ayúdanos a ver a los hermanos no inferior a nosotros, sino igual que nosotros. Ayúdanos a aprender de Pablo, este hombre tan extraordinario. Este hombre, Padre, que ha impregnado la Biblia con sus ejemplos, con su enseñanza. Ayúdanos, Señor. Trabaja en nuestras vidas. Rogamos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Y pedimos ahora que lo que va a pasar en la mesa, los alimentos, que los bendigas. Y, Señor, que tú guíes las conversaciones para que sea de bendición. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.